Hola, bienvenidos a Bajo el Mismo Cielo. El día de hoy tengo mucho gusto de conversar con la licenciada Claudia Heréndira Valdés Garza. Voy a dar parte de su currículum, de su trayectoria, que es muy amplia, para que podamos poner en contexto con quién vamos a conversar. Soy María Eugenia González, bienvenidos. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica y de la salud, es psicoterapeuta en terapia de duelos, está certificada en competencias laborales Conocer, tiene el premio al mérito en psicología 2023 por el Consejo Mexicano de Psicología, es instructora, capacitadora, conferencista e imparte talleres también. Atención a víctimas de personas psicopáticas, es psicoterapeuta en formación cognitiva conductual de primera, segunda y tercera generación. Tiene 15 años como psicoterapeuta y le damos la bienvenida Bajo el Mismo Cielo. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia. Es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Recientemente estuviste dando una ponencia en un simposio organizado por el Consejo Mexicano de Psicología. Así es. El simposio se llamó Atención al Pensamiento Suicida. Y tu ponencia se llamó La ideación suicida. Claudia, en esta etapa que estamos viviendo en el mundo y en la zona sur de Tamaulipas, donde ha crecido el número de suicidios y donde es un tema complejo, doloroso, difícil, con mucha impotencia de parte de la familia, autoridades, etcétera. ¿Me puedes decir, por favor, o nos puedes decir a los que estamos escuchándote, qué significa el contexto de ideación suicida? Bueno, hablamos como suicidio al acto de terminar con la propia vida. Ese es el acto donde se consuma, es con esta conducta, ¿sí? La persona muere y la ideación viene a partir precisamente de las ideas que están en el pensamiento. Son pensamientos recurrentes, constantes, persistentes. Pueden empezar pues poco a poco, pero pueden ir aumentando con el tiempo hasta que los pensamientos ya no los puede controlar la persona, ya no los puede manejar. Entonces empiezan a causarle mucha desesperación. Esto puede llevar a la autolesión, donde en esta autolesión puede sentir un alivio a ese estrés o a esa desesperanza que presenta, a esa ansiedad por querer hacerse daño. Claudia, ¿cuáles son las causas más frecuentes que se registran en los suicidios? Como los factores de riesgo. Los factores de riesgo es abuso de sustancias, que haya tenido algún duelo reciente, alguna pérdida, algún conflicto muy fuerte que no haya podido resolver, que él no tenga una familia unida, que no tenga un apoyo social. Nosotros, cada uno de nosotros, pues debemos de tener un grupo de apoyo que generalmente se hace de nuestra propia familia y pues de nuestros amigos, de la gente que conocemos, ¿no? Inclusive pues también hay vecinos que luego pasan a sentirse como parte de la familia. También pues, que sea hombre todavía es más alto. ¿Por qué? Que una mujer. ¿Será porque los hombres se comunican menos? En nuestra cultura, como en la mayoría de los países, el hombre sí tiene como esa cultura de tener menos comunicación, menos habilidades en la comprensión y la comunicación de las emociones, mientras que a la mujer se le permite externar, llorar, hacer visibles, hacer notorios sus emociones, como la tristeza.
Claudia, ¿cuáles son las edades en que, por ejemplo, leía en el Observatorio Ciudadano de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que las edades que se registran más suicidios son o los jóvenes o los viejos? ¿Por qué? Bien, bueno, primero, aquí en México se encuentran entre los 19 y los 29 años de edad. Esa es esa es la edad más fuerte, Uh-huh. ¿sí? Es que dentro de los factores de riesgo también se encuentra que si es hombre y ya es de edad avanzada y si vive solo, o sea, todos esos son factores que no pueden significar algo, o sea, no es una regla de que, ese señor de seguro se va a suicidar porque está solo y, claro, y hace poco enviudó y no es una regla, ¿no? Pero sí son factores Pero de si se riesgo. juntan con más factores de riesgo, ya haya un abuso de sustancia, ya no ha podido superar una pérdida, tiene sentimientos de soledad, o a lo mejor vive con culpa, la familia no está cerca, no tiene amigos. Entonces todo esto se va juntando y se van haciendo ya muchos, ¿no? Dicen que cuando la Organización Mundial de la Salud dice que más de 6 factores, pues ya es un síntoma de alerta, un signo de alerta. Claudia, ¿cuáles serían las señales en el grupo de los jóvenes que los padres deberían de estar? Porque pues realmente no avisan, ¿verdad? Hace poco escuché el testimonio de una madre de familia que su hijo se suicidó y ella comentaba que su hijo le iba dando señales y que ella no los captó. ¿En qué señales, qué les podemos decir a los padres de familia que sean como señales para apoyarlos, para sí, prevenir el suicidio? Sí, sobre todo va a ser muy importante, ahí entran los factores de protección, que es que el niño, el adolescente, el joven, desarrolle las habilidades de comunicación, que tenga confianza en sí mismo. Entonces, todo esto, ¿dónde viene o quién lo provee? La misma familia. Quiere decir que la familia tiene que estar cerca, que la familia tiene que ser un generador de esta confianza en sí mismo, en el niño, en la niña, que quién le va a enseñar a comunicarse adecuadamente, porque muchas veces ellos expresan sus emociones y lo que dicen los papás es, ay, ya no estás llorando. Y les privan mucho de hablar. Luego se quieren acercar no tengo tiempo ahorita, ¿sí? Estoy trabajando. Entonces, ¿cuándo el niño va a poder gozar de ese tiempo y esa calidad en el tiempo de sus papás? ¿Cuándo se van a interesar? Si tú le preguntas a la mayoría de los papás cómo se llaman los amigos de sus hijos, no saben. Y ha sido una pregunta, un tema que tiene muchos años. Porque yo recuerdo que eso lo decían, yo creo que en secundaria, cuando daban conferencias, ya había quien decía, a ver, ustedes, sus papás, ¿saben cómo se llaman los amigos de sus hijos? Y ya se veía eso. Entonces, ahorita es mucho más. Porque ya cuando están en casa los papás, ya ni siquiera están en casa. Ya tenemos aparatos y toda nuestra tecnología que ha avanzado y tal parece que solamente ocupamos las cosas negativas de la tecnología y no vemos todos los beneficios que tenemos ahí para ocuparla con nuestros hijos. Y cuando los jóvenes tienen, en este caso los jóvenes tienen padres que no los escuchan, ¿cuáles son esas herramientas adicionales o apoyos adicionales que ellos pudieran considerar? Bien. O si nos están escuchando, que lo sepan. A ver, cuando el joven no se acerca con su familia, puede ser inclusive que nada más viva con su mamá, o que viva con los dos, o que viva con una familia muy extensa. Hay veces que se acercan con la maestra, con el maestro, o a quien le tienen más confianza, y ese ya es un punto de apoyo, ¿sí? Pero cuando mi hijo no se acerca conmigo, es callado, se aísla, el aislamiento es otro factor.
de riesgo. Se aísla, está en el mismo cuarto, a lo mejor no sale, ahí está en su cuarto, pero eso que está viendo en la computadora todo el tiempo, ¿con quién está chateando? ¿Con quién se está comunicando? ¿Quién sí le pone atención? Y cuando ellos experimentan pérdidas, como no pueden expresarlo, empiezan a autolesionarse. ¿Y cuántas veces no hemos sabido de jovencitos que tienen todos sus brazos llenos de marcas? Que se hacen con el cúter, con la navajita, con el cuchillo, con la navajita y el sacapuntas. Se los hacen también entre los pliegues en la ingle, que ahí es imposible que se lo veas. Pero ellos sienten, experimentan ese dolor que no necesariamente esas marcas nos hablan de que quiere morirse, porque ahí tienden a confundirse mucho. Pueden hacerlo debido a la carga de ansiedad que sienten del no ser escuchados y que eso les genera como un alivio, como una distensión, ¿sí? Pero no se considera que sea como tal porque se quiere morir o porque piense en ideación suicida. Eso quiere, lo que me estás comentando, cuando después de la pandemia, los dos grupos poblacionales que han sufrido más son los jóvenes y los adultos mayores. A eso nos estamos refiriendo, al aislamiento, a la falta de socialización, a la falta de tener una buena contención familiar, una familia que esté pendiente de ti, que hagan juntos cosas sin que estén tanto tiempo pegados a las pantallas, a los hombres mayores que se sienten también apoyados por su familia. Bueno, sin duda, en la pandemia sí aumentó, se intensificó. Todo lo que ya había, todo lo que ya estaba mal, se intensificó. ¿Cuántos divorcios no hubo? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántas familias que se separaron? Ahí yo creo que en los adultos mayores pues aumentó desde el miedo, ¿no? Por el riesgo, por todo lo que se decía, por toda la infodemia que tuvimos, de que eran las personas pues más vulnerables al virus. Y los adolescentes, pues el saber que estaban viviendo una época donde podían salir con sus amigos, donde es la edad en la que pueden empezar a socializar y ni siquiera podían ir a la escuela. ¿Cuántas niñas no cumplieron sus 15 años en su casa, sin fiesta? E inclusive viviendo duelos, porque a lo mejor su abuelita se había muerto, porque a lo mejor algún tío o los propios papás. Entonces todas esas pérdidas fueron muy fuertes y les ha costado mucho salir de esto que atravesamos en la pandemia, que ese aislamiento, bueno, fue algo que teníamos que cumplir con esto, ¿no? Y el aislamiento hacia cuando ellos quieren tener como su privacidad, ese es, digamos, es otro. O sea, habla de cuando el adolescente no quiere vincularse afectivamente con nadie, que no sea a través de un aparato, porque así le da para seguridad. No enfrentarse a... Sí, porque eso le da seguridad. Bien. El estar frente a una pantalla. Y si eso no existe, y si no tiene la escuela, y si no tienen los amigos, tú en las terapias, cuando te llegan casos así de jóvenes que empiezan a hablar y que los padres observan alguna señal y que se acercan a una terapeuta, en este caso pudiera ser tú, ¿tú qué les dices a los padres y qué les dices a los muchachos, a los jóvenes? Cuando se acercan, generalmente es porque ya tienen marcas en los brazos muy visibles, ya llegan inclusive vendados los brazos al consultorio, o con cualquier otro parchecito, ¿no? En las heridas que se hayan hecho. O quizá ingirieron muchas pastillas y pues ya va así como que todo convaleciente el adolescente. Primero es por una llamada. Te contactan por una llamada y dicen, ¿qué, licenciada? Me pasaron su número, me urge.
Me urge mucho que me atienda mi hijo, él está pasando por esa situación, así, así. Y generalmente vienen referidos por un psiquiatra o vienen enviados del hospital psiquiátrico de aquí de Tampico. Y les dicen que tienen que buscar pues atención, ayuda. Profesional. Y aunque ahí la tienen, o sea, ahí la brindan, hay muchos papás que buscan ayuda aparte, ¿no? Y así es como te contactan. Entonces, bueno, ya les das la cita y quieren ser atendidos a la brevedad. Te contactan de manera urgente, o sea, Sí. es ahorita para que se resuelva ya. Sí. Como una reacción de padre, ¿verdad? Sí. En ese caso. Sí, ajá. Sí, o sea, ya porque no han sabido leer las señales previas. ¿Es correcto? Sí, no han identificado. Identificado más bien, estos, no han identificado. Sí. Bien. Y acuden a la primera cita. Yo siempre les digo, sí, nada más que el adolescente no va solo. Va toda la familia que vive con él. Si vive con la abuelita o si vive con el tío, con la tía, oye, pero es que trabaja, que pida permiso en su trabajo y asisten con él a terapia. Con la conversación que estamos teniendo, Claudia, la familia es un factor. Y los amigos más allegados. La también. Familia y los amigos más allegados son factores fundamentales para prevenir un suicidio. Mira, es una pregunta bien interesante eso que acabas de hacer. Precisamente por eso pido que vaya toda la familia, porque quiero conocerlos a todos y quiero ver la interacción que tienen con el paciente. Porque debería de ser un aliciente, debería de ser algo que provea, que protege. Pero muchas veces hay alguien de la familia con quien no le está causando ese daño y se recomienda una separación. Se recomienda no convivir ahí. Entonces, todo eso es importante. O sea, con la familia sí, debería. Pero no siempre las cosas pues son ideales, ¿no? Y los consejos que tú le pudieras decir a los que nos están escuchando, de padres de familia, tíos, primos, sobrinos, abuelitas, ¿qué les puedes decir para darle valor a ese problema mental, a ese problema emocional que tiene un joven y que está pasando por una etapa difícil? Sí, que desarrollen la escucha. Oh, bien. Que desarrollen la escucha, que realmente pongan atención hacia el joven, el niño, que les esté platicando algo. Que esa escucha pueda ser comprensiva, porque luego se hace desde la postura de juzgar o desde una postura donde exiges o siembras culpas, y el adolescente lo que va haciendo es que mejor se va y se aparta. Se va aislando. Sí, entonces la comunicación es muy importante y en la comunicación existe, sí, o sea, el comunicarte, el hablar, pero sobre todo la escucha. Si tú no escuchas cuál es su grupo de moda, cuáles son los juegos de moda, todo eso que no nos enteramos, oye, ¿y qué? ¿Cómo te relacionas con tus amigos, no? ¿Qué hacen cuando te voy a pasar a dejar ahí a la fiesta? ¿Qué hacen ahí? Abrazarlo, quizá en el abrazo te das cuenta de su olor, a qué huele, estuvieron fumando, a ver, platícame. Pero pues como esas pláticas que no son desde el juicio, sino desde la comprensión. Vincularte con ellos, abrir ese canal de comunicación, subir el nivel de cohesión en la familia, que sea alto, no que sea una familia dispersa y cada quien por su lado. Qué importantes palabras estás diciendo, la cohesión familiar. ¿Es una contención? Sí. Es una contención. Fundamental, primordial. Y antes, yo observo que después de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia, fue cuando empezamos a visibilizar de manera mundial el problema mental. O sea, que hay un problema y que ahora lo vemos en las redes sociales
que estrellas, que cantantes, que mucha gente de la sociedad, de diferentes tipos de personajes que han hablado y que hablan sobre la salud mental. ¿Será que no estábamos habituados y que a tener esta conversación, que no estábamos habituados a adentrarnos en los problemas no solamente de los jóvenes, sino debe de tener esa familia también, la madre, problemas, a lo mejor con el esposo, el señor, con la señora, u otros problemas dentro de, y no tienen ese espacio para atender al que está más vulnerable. Exactamente, más vulnerable. Es que no habíamos expuesto ese tema de salud mental hasta después de la pandemia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho yo le agregaría salud mental y psicológica, porque también es... ¿La diferencia? En la salud mental, pues están los pensamientos, están las funciones ejecutivas del cerebro. En la psicológica, pues está también lo que siento, o sea, las emociones, los sentimientos, abarca todo, es como más completo. Solo que lo conocemos por el término de salud mental. ¿Cómo puede ayudar un terapeuta a la familia completa, incluyendo al más vulnerable? Bueno, el proceso que se hace una vez que la familia está junta, que está ahí también, ¿cuál es el objetivo, no? De que esté la familia ahí. Pues primero cada uno se le da la palabra para que vaya expresando lo que considera, lo que ha visto y cómo es su relación con ¿Y eso la no persona? provoca más caos? En las confesiones de cada uno. Cuando llegan ahí, como lo que quieren es que se resuelva, que se arregle el problema, le llaman ellos, están cediendo, todos ceden. Así como, no, yo sé que le gusta la música esa de rock pesado y pues no estoy muy de acuerdo, pero le respeto. O sea, como si eso es lo que quiere y con tal de que esté bien, está bien. Empiezan a ceder, la familia empieza a ceder y lo que menos quiere la familia es un conflicto, porque como ya vienen del miedo de que estuvo a punto de quitarse la vida o empezó con autolesiones, en la familia eso son cosas que no pueden manejar. Y como existe mucho tabú en el suicidio, piensan que no deben hablar de eso porque entonces le pueden meter a esas ideas, y es al contrario, tienes que hablarle de eso. Ya cuando ellos salen del consultorio y me quedo con el jovencito, yo empiezo a hablar el tema del suicidio así totalmente, o sea, abierto. Oye, ¿te has imaginado que tú te mueres? ¿Cómo te imaginas eso? Cuéntame, ya tienes un método, hay un plan. Entonces él como que me está poniendo atención, o sea, me está preguntando lo que yo me he imaginado. Entonces, por primera vez alguien le pone atención y de una manera en la que no pasa nada. Háblalo, estás en confianza, no te voy a juzgar. Y entonces ellos empiezan a contarlo, empiezan a hablarlo y parece magia. Pero una vez que ellos lo hablan, como que descansan y después toda esa conducta que tenía cambia. ¿Por qué? Porque fueron escuchados y porque fueron escuchados en amor, sin juzgarle. Entonces ellos empiezan a experimentar esa sensación que no habían tenido antes, de ser escuchados, de ser validados, de que ahí te pueden decir, es que pues yo siento que la vida pues no vale nada, ¿no? Voy a la escuela y a mí no me importa sacar buenas calificaciones. Ah, sí, no, pues, ¿y por qué sientes eso? ¿A partir de cuándo empezaron esos pensamientos? Y ellos empiezan a contarte y van sacando, y todo eso que van sacando van limpiando. Al limpiar queda algo, es como si te imaginaras que queda algo vacío. Y eso lo tienes que empezar a llenar, pero ahora de cosas positivas, de cosas buenas, ¿sí? Y ellos cuando menos se dan cuenta, pues ya
ya empecé a cumplir en una materia, ¿no? O es que ya me llevo mejor con mi mamá. Me puse a recoger mi cuarto. Esos cuartos que duran como medio año sin limpiarse. Entonces, sí, qué fuerte. Sí, y con la familia, con la familia se ve también, se les da a firmar, donde se les da por enterado. A ver, estos son las señales de alerta. Las vamos a leer juntos. Las leemos, las leo ahí con ellos y la firma de que se leyó ahí, de que fue ahora sí que enterado de esto y que recibió original, que le di esa hoja para que él la tuviera. Y también hay otra, que esas son las señales de alerta y son también qué hacer en caso de. Entonces, es otra hoja que también se les da a firmar. También están las pautas de actuación, que es la constatación, ¿sí? De que cuando le pase esto, le tienen que ayudar a hacer esto. Aquí están los números de los hospitales o de su médico. Este es mi número. Esto es lo que se tiene que hacer. Ellos también lo firman. El jovencito, la jovencita, a ver, cuando tú tengas ideas de hacerte daño, tienes que prometer aquí que no lo vas a hacer, ¿no? Pero en lugar de esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces ahí empezamos a ver cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, qué te gusta. Antes de tú pensar en esto, antes de que te llegaran esos pensamientos, ¿qué hacías antes? ¿Cómo es que tú vivías la vida antes? A lo mejor pintabas, dibujabas. Ay, no, es que yo hacía deporte, ¿no? Hacía bicicleta o iba a natación o tenía clases de piano. Ok, ¿por qué las dejaste? ¿Puedes volver a retomarlas si tanto te gusta? Entonces, ahí es como que otra vez van para arriba, ¿sí? Pero también se les da a afirmar eso, de que estás enterado de que si tú te haces daño, como responsable de tu propia vida, entonces como que eso ya les da de que, caray, o sea. Claudia, ¿qué pasa cuando los padres no acuden al llamado, que se presenta a tu consulta porque a lo mejor una vecina o alguien le dijo a este chico o él investigó por sí mismo, tocó la puerta tuya y dijo, es que escúcheme, mis papás no les importa, ya les dije, porque sucede que hay jóvenes que piden ayuda y que los papás, pues, ay, no, son cosas de jóvenes, que está Miranda, no sé qué, y le dan la vuelta al problema serio. ¿Qué pasa ahí? Mira, esa pregunta muy importante, eso que acabas de decir. Cuando descuidas al adolescente, al joven, cuando lo descuidas en ese tema, desafortunadamente es cuando tenemos casos lamentables. Porque como te dije al inicio, o sea, el factor más importante de protección, pues es la cohesión familiar. Si no hay nadie de la familia que se ocupe de esa persona, y digo, un adolescente, pero puede ser también cualquier otro integrante de la familia, ¿no? De cualquier edad. Si no hay nadie que esté pendiente, pues no va a haber forma con mayor razón van a sentirse solos, porque aquí lo que se cree es cuando el cerebro siente desesperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que los caminos de solución se cierran. La mayoría de las personas, cuando tenemos un problema, en el momento duramos unos segundos o minutos y decimos, no, hombre, ya estoy en este problema, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a salir de esto? Y al poquito tiempo empiezan a abrirse soluciones. Puedo hacer esto otro. O lo comento, que son las habilidades de comunicación, o pido ayuda. Y en ese comentar ya me dieron una idea, ya me apoyaron en algo y veo la solución al problema. Pero pues si aquí no está ni la habilidad de comunicación, ni el pedir ayuda, y mucho menos la confianza en sí mismo, se cierra todo, no hay soluciones. Entonces es donde se dice, no hay salida. Pero también es una cuestión, digamos, mental, orgánica, porque se puede llevar a factores de comorbilidad. O sea, que haya una esquizofrenia, que haya un abuso de sustancias, un brote psicótico, y siendo que la persona ya tenía ansiedad o depresión. Y eso es también importante. Una persona con depresión, una persona deprimida,
que ahí muchas veces dicen, es que hay que tener cuidado porque no vaya a cometer algo, ¿no? Una locura, dicen, o no vaya a cometer pues una situación, no le llaman por su nombre. No le llamamos aún por el nombre, fíjate. Y ahí no creo que sea donde hay que tener más cuidado, porque un deprimido no tiene fuerza, no hay impulso, no hay vitalidad, está plano. Entonces, cuando llega la ansiedad o cuando llega ese estrés o ese brote psicótico, se dispara la fuerza y es donde lo cometen. ¿Sí? Entonces, cuando la familia no está y los dejan solos, pues es donde está el peligro. Y generalmente, los pacientes que te llegan solos no te llegan por eso. Te llegan por otra cosa, contándote otro problema. Es que mi esposa me acaba de dejar. Es que mi esposo me fue infiel. Es que perdí el trabajo. Y entonces es en la plática y es en la terapia que se va dando y va tomando su curso, donde a lo mejor le pones un test, donde a lo mejor le pones unos dibujos o en la misma charla. Y a veces te lo dicen ellos con otras palabras. Hombre, yo de veras que a veces no veo la salida. Oye, ahora que te escucho decir eso, fíjate que es importante que me definas qué es no encontrar la salida. Bueno, ¿en qué has pensado? Es que me da pena. Y a una vez, pero a ver, este es tu lugar, este es tu espacio, es tu tiempo, aprovéchalo. Sí, es que sí lo he pensado. Y ahí ya se abre todo esto. ¿Sí? Y ya empiezas, ¿no? ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué te ha llevado a esto? Y cuáles serían tus motivos de muerte. Claudia, y ese tiempo cuando llega y se abre, ¿qué tiempo? Yo sé que esto es muy difícil de saber qué tiempo, pero más o menos qué tiempo lleva un joven que está en terapia y que sale adelante y ¿qué promedio? ¿Hay algún promedio de tiempo? ¿O está en terapia muchos años? O no sé. Bueno, tiene que pasar un mes de que no haya ideación suicida. Bien. Sí. Pero para darlo de alta, tienen que pasar 6 meses sin ideación suicida, donde no solamente el psicólogo es el que va a estar trabajando, es todo un equipo multidisciplinario. Es el psicólogo, es el psiquiatra, a veces el neurólogo, a veces un endocrinólogo, porque debido a las comorbilidades no sabemos si hay una situación también hormonal que puede estar afectando, por ejemplo un hipotiroidismo, que también tiene síntomas de depresión, ¿sí? Y bien, todo este equipo multidisciplinario tiene que estar al pendiente y alerta, un médico general también, o sea, todos los que puedan participar en ayudar al paciente y la familia, firme ahí, siempre. La salud pública, para acercarnos al final de la conversación, Claudia, porque hemos conversado también de generalidades como datos, ¿la salud pública qué papel tiene aquí? O sea, ¿cómo puede ayudar la salud pública a un joven? ¿Puede llamar a algún lugar para decir? Sí, que son las líneas de atención. Creo que, bueno, aparte de 911 y las líneas que hay para emergencia, también está uno que se llama La Vida. Línea con Vida. Línea con Vida, que es a nivel nacional. Para atención precisamente de estos casos. En diferentes estados, cada estado pues tiene que tener su campaña de promoción y prevención enfocados a la salud mental. Es decir, enfocarnos más hacia los factores de protección, ¿sí? Dándole herramientas, hay muchos
estos comerciales, ¿no? Que habían y que te motivaban. Sí, sí, sí. Son importantes que los medios de comunicación recobren estas campañas. Y ya por último, Claudia, ¿qué le decimos un mensaje a los padres y qué le decimos a los jóvenes y qué le decimos a esa población también de adulto mayor que se ha visto afectada y que se siente aislada y que también se ve en los números que tienen una ideación suicida? Sí, que identifiquen su grupo de apoyo. ¿Quién es su grupo de apoyo? Que siempre hay una persona que está dispuesta a escucharnos. Amigos. Familiares, amigos, vecinos, inclusive la línea de la vida, ¿no? O sea, que podemos llamar y que hay alguien que nos va a escuchar del otro lado. Porque a veces eso es lo que necesitamos, el ser escuchados, el aliviar este malestar que sentimos, sienten las personas que les invaden, que les rebasa. El fortalecer ese vínculo es muy importante, que no están solos, a pesar de que sientan que sí lo están, no están solos, que si tienen su fe, si cada uno tiene su sistema de creencias, que se agarre de ahí también. Es otro punto muy importante para las personas que están pasando por esta situación, ¿no? Donde no ven la salida. Inclusive también hay muchos psicólogos, que me incluyo en ellos, que hemos trabajado gratuitamente para ayudar a la población. ¿Cómo, Claudia? Ellos llaman a un número que... Esto lo tenemos como temporadas, ¿no? Hay temporadas, son programas donde se ofrece la ayuda psicológica gratuita, como asesoramiento también. Llaman ellos y dicen, sobre todo en la pandemia pasó esto, ¿no? Es que me siento muy mal. O porque es que no hablaban con nadie muchas veces. Así es. Y si la situación lo amerita, se puede manejar también en presencial. Por lo regular, cada 2-3 meses termino con un paciente el proceso con un paciente de manera gratuita. A veces es un paciente, a veces son 2 pacientes que traigo y apoyándoles, ¿no? Ayudando. Y sí, afortunadamente hasta ahorita, digo, han sido, como nombraste allí, cuando me dijiste que hiciera mi currículum, yo digo, pues ¿cuántos años? Contando. 15 años ya como psicoterapeuta. 15 años, entonces no, pues sí han fallecido personas por otras causas, ¿no? Pero por suicidio, afortunadamente, pacientes que yo he atendido hasta este momento no. Han tenido sus intentos, pero se han controlado y han retomado el camino a la vida. Claudia, recientemente, y como última pregunta, como tú tienes la especialidad o tienes esa expertise en la terapia de duelos, sé que has estado cercana a la tragedia que hubo en la iglesia en Ciudad Madero. Sí. ¿Cómo se maneja cuando es en esas condiciones, en esas circunstancias tan terrible, cuando hay un bautizo comunitario y nadie se está imaginando que donde está se va a desplomar y que de la noche a la mañana hubo personas que se quedaron sin familia, que murieron completitos los que formaban parte de un grupo familiar? ¿Qué se hace? Sí. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se maneja ese proceso de duelo? Mira, ha sido muy, muy doloroso, muy lamentable todo esto que hemos pasado como seres humanos, ¿no? Primero como seres humanos y después te puedo hablar como psicólogo. En ese momento se hizo una intervención en crisis primaria, o sea, de primera instancia, porque las personas que
pasaron por esta tragedia, pues algunos salían con el estrés, con el trauma que habían vivido ahí adentro, pero otros salían y con la desesperación y el miedo de dónde está su familiar. Entonces fue muy difícil. Primero son los médicos, todo el equipo médico y enfermería, que son los que se encargan de los signos vitales, de ver que está bien. Entonces, si la persona está incontrolable, pues hay que ayudarle, hay que brindarle lo que son los primeros auxilios psicológicos, dar la intervención también en crisis. Para llevar un duelo así es muy reciente, porque el dolor tienen que vivirlo como les está pasando. Lo que puedes llevar con ellos es un acompañamiento, pero no los puedes forzar a que lleven una terapia como tal, a que técnicas, o sea, puedes hacer cosas con ellos de acompañamiento. Nosotros somos unos psicólogos que nos hemos unido, somos muchos, para ayudar en este momento a las familias, brindándoles este apoyo de acompañamiento y posteriormente continuar con terapias psicológicas de duelo y de estrés postraumático. Entonces nos estamos coordinando las personas, de hecho no sé si pueda dejar aquí claro, la información. Todos los datos. Las personas que requieran ayuda, este acompañamiento psicológico, llaman o escriben WhatsApp al 833 474 1582 y ahí son referidos dependiendo si son niños, adolescentes, adultos, si viven en Tampico, en Madero, en Altamira o en otro lugar, porque también tenemos psicólogos en muchas partes en este grupo que conformamos, sí, en la región y en otros estados. Bien. Digo, no sé si hay alguien que sea de Victoria, tenemos psicólogos en Victoria, tenemos psicólogos. Mira qué bien. Sí. Y esta atención es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Entonces se van canalizando, se van derivando al psicoterapeuta infantil, los niños, y así, o sea, consecuentemente con los demás profesionales. Claudia, ha sido un enorme gusto tenerte aquí en Bajo el Mismo Cielo. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu conversación y sobre todo por tu información tan valiosa para los padres de familia, para los jóvenes que busquen acompañamiento, que busquen a los amigos, que los aprecien, que los valoren, que insistan con el padre, con la madre, con la abuelita, con el tío, con alguien van a tener escucha y los van a comprender. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable.